Aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el ex canciller de la República, historiador, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, diputado al Congreso Nacional y vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, el doctor Hugo Tolentino Díaz. Doctor, muchísimas gracias por el gran honor de acompañarnos aquí en Esferas de Poder. Gracias, el honrado soy yo. Muchas gracias, muy amable. Gracias, doctor. Fíjese, doctor, el Partido Revolucionario Moderno tenía convención programada para este mes, fue pospuesta. Quisiéramos saber cuáles fueron los mecanismos y los procedimientos que dieron origen a la posposición de esta justa interna en esa organización política. Mira, el PRM, el Partido Revolucionario Moderno, quiere hacer una verdadera convención, una convención clara, transparente y sobre todo una convención que represente un universo de dominicanos importante. Hay que comprender que el Partido Revolucionario Moderno es un partido nuevo y por consiguiente tiene que que edificar muchas de sus estructuras, porque aunque tiene una enorme simpatía y además la enorme mayoría de lo que era el PRD, puesto que si tú ves las encuestas tú te das cuenta que el PRD tiene hoy día un 5%. Entonces pregúntate dónde está el otro 95%, está en el PRM. Pero de todas maneras, eso hay que organizarlo minuciosamente. Entonces, las razones de la posposición, no hay que buscarle tres pies al gato, no hay que tener actitudes suspicaces frente a eso. Se quiere hacer una buena convención, una convención bien hecha, una convención en la que no haya dudas y en que los participantes, los candidatos participantes, terminen conformes con los resultados de esa convención. Esa es la razón de la posposición. Mucho trabajo y por consiguiente el deseo de hacer una buena convención. Eso es todo, no hay más allá. Hay árbitros como usted y Milagros Ortiz Bosch. Y Sonia Guzmán. Exacto. Y García Ramírez, el doctor García Ramírez, y Tony Rodríguez, y a nuestro compañero Almonte, gente verdaderamente calificada y absolutamente César Sánchez, es decir que es un núcleo que no puede levantar ninguna duda, es un núcleo además armónico, que conoce los mecanismos de la política nacional, que tiene experiencia en materia de organización de convenciones. Ahí no hay problema, ningún tipo de problema. El futuro lo dirá. Primero, doctor, se elegiría el candidato presidencial y luego los candidatos al Senado, los candidatos a la Cámara de Diputados y después los regidores. Doctor, ¿qué cuadro político marca el PRM de cara a las elecciones del 2016 en términos de proyección, empuje y consistencia? Yo creo que el PRM va a ser un partido con una proyección como la necesaria en este momento. Cuando digo la necesaria es porque en nuestro país se ha perdido realmente la democracia. Este no es un Estado democrático el que tenemos hoy día. Aquí hoy día las instituciones políticas que definen un Estado de derecho, las que definen verdaderamente el juego democrático, las que definen las características de la separación de poderes,
están totalmente secuestradas. Aquí el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial están en las manos del PLD, pero además de eso, las otras instituciones del Estado, las instituciones que creó la Constitución de 2010, como la Cámara de Cuentas, bueno, la Cámara de Cuentas es una constitución antigua, pero digo, definidas en la Constitución, como la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, y etcétera, están en las manos del gobierno. Es decir, que la institucionalidad democrática, el juego de equilibrio que exige la democracia se ha perdido en nuestro país. Pero además hay una organización política manejada por el Partido de la Liberación Dominicana, toda una concepción que lleva a la conformación de una sociedad en la que existen muchos delincuentes, una sociedad que maneja el Estado de manera clientelar, es decir, que utiliza los fondos del Estado, el dinero del pueblo dominicano para promoverse políticamente. El presupuesto nacional está en las manos de quienes pretenden prolongarse de manera indefinida en el poder. Ya lo decía Leonel Fernández. Leonel Fernández llegó al descaro de decirle al pueblo dominicano que contaba con 40.000 millones de pesos para prolongar, para reelegir a Danilo Medina, para elegir a Danilo Medina. Yo me pregunto si la necesidad de impunidad los llevará de nuevo a gastarse 40.000 millones de pesos más. Hoy día todos estos movimientos que existen, reeleccionistas y esto, ¿por quiénes son pagados? ¿Quiénes son los promotores de esto que no sean funcionarios del Estado que utilizan los fondos públicos para movilizar el problema de la reelección? Yo soy antireeleccionista, pero no en esos términos. Doctor, las elecciones que vienen serán bastante complejas y entrañarán una gran lucha, una encarnizada lucha política. El Partido Revolucionario Moderno va a ser parte de ese proceso de lucha de cara a la consecución del poder. Regularmente los procesos electorales, salvo excepciones, se establece, o según los sondeos, pueden ser la batalla trasladada a una segunda ronda de votaciones. El Partido Revolucionario Moderno, en una eventual segunda vuelta electoral, estaría en condiciones de pactar con el PRD o cualquier otra organización política para formar un frente de cara a ganar en las elecciones del 2016. Tú has mencionado al PRD como posible aliado en una segunda vuelta. Yo descarto al PRD porque yo estoy casi convencido de que Miguel Vargas Maldonado terminará aliado del Partido de la Liberación Dominicana. De eso yo estoy casi convencido. Es decir, que con Miguel Vargas Maldonado además no cede la presidencia de su partido y su vocación presidencial. Aún en una segunda vuelta ya descartado como lo va a hacer, pues cuenta con un 5% nada más en las encuestas. Aún descartado, Miguel Vargas Maldonado utiliza al PRD como una compañía de negocios. Para Miguel Vargas Maldonado la política es un negocio. Y a pesar de todo, pues los aliados pequeños y eso, ¿cuántos partidos pequeños no están vinculados al PLD y viven de eso? El Partido Nacional, el de Vincho Castillo, por ejemplo, vive de eso, de esa alianza. Bueno, es un partido que ha sacado creo que 15.000 o 20.000 votos en las elecciones nacionales. Bueno, y así hay muchísimos pequeños partidos que viven del presupuesto nacional sin tener verdaderamente significación
política en el pueblo, sino que lo que tienen es voceros que se las arreglan para de una u otra manera hacer que su voz más o menos resuene un poco en el ámbito del país. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno, que será el partido principal de la oposición y un partido con posibilidades de ganar las elecciones, si se llega a una segunda vuelta, el Partido Revolucionario Moderno tiene que ir desde la primera vuelta, tiene que ir acompañado de un gran frente nacional. Un gran frente nacional dirigido, orientado hacia el rescate de la democracia dominicana. Puesto que hoy día no existe un país democrático, eso es un sueño. Un país con un gobierno corrupto, un país con un gobierno totalmente que apoya la impunidad, que en su seno tiene a una serie de personajes cuestionables, un país que tiene secuestradas todas las instituciones del Estado, que las instituciones del Estado, ese verdadero equilibrio que debe existir entre los poderes del Estado, no existe en nuestro país. Un país en el que se somete una ley de partidos políticos y el partido de gobierno yugula, elimina, margina todo lo que era conquista en esa ley de partidos políticos, porque no le conviene la transparencia, ni le conviene la limpieza en el proceso electoral que se caracteriza además por el hecho de la compra de conciencia, por el transfugismo, porque el presidente de la República, como lo hizo Leonel Fernández, visita a los candidatos opositores para ofrecerle dinero, como lo hizo con algunos pequeños partidos, que se presentó a la casa de algunos de los opositores a ofrecerle dinero y a reivindicarles deudas y eso. Eso no es un país democrático, esta no es una verdadera democracia, esta no es una democracia, no tenemos un gobierno democrático, eso no es cierto. Entonces el PRM tiene que hacer un gran frente nacional, hacer un llamado verdaderamente a los ciudadanos dominicanos para rescatar la democracia, para buscar el camino que desde el fondo de nuestra historia ha sido el camino de los demócratas, del ala liberal de nuestra patria. Es preciso pues que el pueblo dominicano tome conciencia de que el PRM es un partido que está penetrado de esas ideas, que quienes dirigen ese partido están plenamente conscientes de que es preciso rescatar la democracia dominicana. Hay una lista de diputados, doctor, que aunque su nombre figura, no aparece la firma de que abogan por un pacto PRD-PRM. ¿Qué usted opina sobre esto? Mira, yo no abogo por ese pacto. En primer lugar, porque ¿a dónde lleva ese pacto? A reelegir diputados, porque en el fondo muchos de esos diputados, sobre todo los del PRD, que son la mayoría de los que firman ese documento, o casi todos los que firman ese documento, piensan que no van a ser reelectos en el marco del PRD, porque el PRD, como he dicho más de una vez, tiene un 5% del electorado nacional y la tendencia es a la baja. Entonces que ellos no podrán ser reelectos. Y naturalmente saben que uniéndose al PRM tienen la posibilidad de ser electos. Eso no lleva a ninguna parte. Miguel Vargas Maldonado es una persona que, como te he dicho, no va a ceder en sus ambiciones presidenciales, entre comillas, porque son ambiciones negociables, pero negociables en términos efectivos. Y él eso lo puede conseguir con el PLD, porque el PLD es un partido clientelista, un partido que gasta el dinero del Estado para prolongarse en la política y para seguir robando en la política de los fondos nacionales
y además de eso para lograr su impunidad. Entonces, no hay ningún tipo de conveniencia en eso es un movimiento político simplemente para los diputados que se quieren reelegir. Ya el PRM lo ha descartado eso. Yo vi los pronunciamientos que había hecho el presidente del PRM, Andrés Bautista, el propio precandidato Hipólito Mejía también expresó claramente que eso no era posible, y yo creo que tendrán que buscar otros caminos los del PRD que quieren permanecer como diputados. Vamos a solicitar su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia con el doctor Hugo Tolentino Díaz. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Hugo Tolentino Díaz, ex canciller de la República, vicepresidente del PRM, historiador, diputado al Congreso Nacional. Doctor, el conflicto o la tensión bilateral originada entre Haití y la República Dominicana al final tuvo un desenlace. Quisiéramos saber cuál es la valoración acerca de la medida adoptada por el gobierno dominicano a raíz de que el consulado de Puerto Príncipe fuera agredido, penetrado e incluso quitada la bandera dominicana para izar la haitiana. Mira, yo creo que ir a la televisión y responder una pregunta como esa, condenando o favoreciendo un hecho como ese, como condenando o favoreciendo cualquier desmán o cualquier inconducta de los dominicanos frente a los haitianos, no debe ser. Yo creo que el problema dominico-haitiano, por lo menos yo me siento en la obligación de tratarlo de otra manera. Y tratarlo sobre todo diciéndole a los dominicanos que si nosotros queremos ser un país democrático, un país serio, con sus relaciones internacionales bien establecidas y respetuosas y respetables, tenemos la obligación de cumplir con nuestra Constitución, con nuestras leyes, con nuestros reglamentos y con una conducta respetuosa. ¿De dónde viene todo este problema? ¿Qué ha sucedido con las relaciones dominico-haitianas? Que de repente en el último año se han deteriorado de manera preocupante. Mira, las constituciones a partir de 1908, el Tribunal Constitucional dijo en su sentencia que era a partir de 1929. Pues no, y subrayó en la sentencia famosa del Tribunal Constitucional, en la sentencia en que le quitó la nacionalidad a los dominicanos descendientes de haitianos, dijo que la primera constitución que había hablado, no fue la primera constitución. La primera constitución no fue la que le quitó la que habló de la nacionalidad de los hijos nacidos aquí de padres extranjeros. Esas constituciones, desde 1808 hasta las constituciones a partir de la de 1929 hasta la constitución de Balaguer de la 1966, todas esas constituciones decían de manera clara que los hijos nacidos en el país de padres extranjeros eran dominicanos
con la excepción de los hijos legítimos. Fíjate que no hablaba de los ilegítimos, porque eso podían ser hijos de dominicanas o de dominicanos, de los hijos legítimos de los diplomáticos y de los que estuvieran en tránsito. Y la Constitución de 1939, la ley de migración de 1939 especificaba que era el tránsito y decían que el tránsito era las personas que estaban de paso del país, que iban a pasarse no más de 10 días en el país. Entonces piensa bien, los haitianos que vinieron a trabajar aquí desde 1915, que lo trajeron los norteamericanos porque ocupaban a Haití en ese momento, estaban interviniendo a Haití en ese momento y habían comprado la mayoría de los ingenios azucareros aquí. Esos haitianos traídos por los norteamericanos aquí y por otras compañías, inclusive dominicanas, venían aquí de tránsito. Era de tránsito que lo traían para llevarlo luego a Puerto Rico o a los Estados Unidos. O lo trajeron aquí para que trabajaran aquí. Lo trajeron para que trabajaran y le construyeron batallas para que se quedaran. No se conformaron con que regresaran a Haití esos primeros braceros que vinieron aquí, sino que le construyeron casas para que se quedaran. Entonces la Constitución, ¿qué decía? Que los hijos nacidos de padres extranjeros en la República Dominicana eran dominicanos. Entonces, ¿cuántos eran esos? Hicieron una encuesta y dijeron que 20 y tantos mil tenían todos sus papeles, pero ¿cuántos eran? 200.000, 250.000. Lo lógico era que la sentencia del Tribunal Constitucional dijera que los que pudieran demostrar que habían nacido aquí, tanto esos 20 y tantos mil, más los 200.000 o 300.000, bueno, que sí, mediante todo un procedimiento podían demostrar que habían nacido aquí, fueran dominicanos, como decían esas constituciones, pero no. El Tribunal Constitucional se despachó con una sentencia diciendo que estaban de tránsito, que sus padres habían venido de tránsito y ya tenían 3 generaciones. Entonces el problema no era que los que vinieron y los primeros, la primera generación que nació aquí, no, es que ya hay 3 generaciones. Esas 3 generaciones son apátridas hoy día por la sentencia del Tribunal Constitucional. Y hacemos campañas en el exterior diciendo que no, aquí no hay apatría, que aquí no hay xenofobia, y se viven burlando de nosotros. Somos un país que se ha hecho el hazmerreír de las demás naciones extranjeras. Vamos a pensar una cosa. Esos 20 y tantos mil o 300.000 que estaban aquí, ¿habían creado problemas? ¿Qué problemas habían creado? Que no fueran que le molestara a algunos racistas y xenófobos, que le molestara el hecho de que fueran haitianos. Lo que había que hacer era respetar las leyes y la Constitución. ¿Qué dijo la Constitución de 2010? Que ya no son dominicanos los hijos nacidos de padres extranjeros. Muy bien, a partir de 2010 pues ya no son dominicanos, pero los que las constituciones de 1908, 1929 y todas las demás constituciones, hasta la de Balaguer de 1966, que reconocían que los hijos nacidos en territorio dominicano de padres extranjeros eran dominicanos, había que reconocérselo, pero no nos burlamos de eso. Lo primero fue que la ley de migración, que fue aprobada en 2004, la transformaron en el Congreso y pusieron que estaban de tránsito, que había que interpretar la Constitución, que el tránsito era los que estaban aquí como trabajadores temporeros. Es decir, que se han burlado de todo, manipulando las constituciones, manipulando las leyes, manipulando la justicia. Entonces, esa siembra de odio que viene de lejos, en la que ha caído mucha gente y el pueblo de manera ingenua muchas veces por no conocer la historia y no conocer las verdades, cae en eso.
hay todo un delirio nacionalista en nuestro país. El nacionalismo no es eso, el patriotismo no es eso. El patriotismo no siembra odio ni descarta, el patriotismo suma. Además, no es cierto que hay toda una complicidad internacional para fundirnos con Haití. Pero, ¿y qué manera de pensar en lo que es la verdadera identidad del dominicano para pensar que se nos puede unificar con Haití? Mira, nosotros somos diferentes a los haitianos, pero somos diferentes no porque somos más blancos que los haitianos, no porque los haitianos son más negros que los dominicanos. Este es un país de mulatos, este es un país mestizado, de arriba abajo. ¿Cómo nos vamos a poner a hablar de racismo y a menospreciar a los demás por la raza? Pero nosotros somos diferentes a los haitianos porque hemos hecho un proceso cultural, un proceso de desarrollo, de creación de nuestra nacionalidad y de nuestra identidad nacional diferente al de Haití. Pero ese mismo proceso que hemos hecho nosotros, que nos identifica como dominicanos por una serie de rasgos culturales y de toda una trayectoria histórica, ese proceso nos hace diferentes también de los norteamericanos, de los cubanos, de los argentinos y de los haitianos. Y este país, desde el fondo del siglo XVII, los que eran esclavos y eran criollos y eso, ha venido luchando por defender su pedazo de patria. Y ha venido luchando porque se siente dueño de este pedazo de patria, porque aquí ha arraigado hijos y ha arraigado tradiciones. Desde el fondo del siglo XVII vienen los criollos y expulsamos a los ingleses y luchamos contra los franceses y luchamos contra los españoles y luchamos contra los haitianos. Y ahí está la revolución del 65, en que nosotros, una buena parte del pueblo rechazó esa intervención, y ya antes la intervención de 1916 norteamericana. Entonces, ¿de qué vienen a hablar? De que nos quieren fundir. ¿Quién nos va a fundir? La República Dominicana tiene su propia identidad y no la va a fundir nadie con nadie. El que viene aquí como extranjero, lo que trata, los propios haitianos cuando vienen aquí, lo que tratan es de parecer dominicanos, porque el que migra, lo que le conviene al que migra es integrarse a la cultura que los recibe, porque de esa manera se solucionan muchísimos problemas. La ilegalidad no soluciona problemas, sino que crea problemas. Entonces, esa siembra de odio no es provechosa. Se cosechan odios nada más, sembrando odio. Entonces es necesario que nosotros tratemos, sin recibir humillaciones, pero que tratemos de plantearnos nuestras relaciones con Haití como nos las planteamos con cualquier otro país del mundo. Naturalmente, para eso tenemos que respetarnos y comenzar por la frontera, primero respetando las leyes y la Constitución, como he dicho, y después esa frontera, no hacer de esa frontera un colador para especulación. Tú cruzas la frontera dominicana con Haití y del lado haitiano tú te das cuenta que hay miles de sacos, pero que a la vista de todo el mundo, miles de sacos de carbón de los bosques dominicanos. ¿Tú crees que eso no es controlable? Pero eso es un negocio. ¿Quiénes lo tienen? ¿Tú crees que el Estado Dominicano, que el presidente de la República ignora quiénes tienen ese negocio en la frontera? ¿Tú crees que es tan difícil averiguar quiénes tienen ese negocio en esa frontera, si son civiles, si son militares? Esa complicidad, ese tráfico de haitianos hacia nuestro país. ¿Tú sabes lo que dice la ley de migración? Que el Consejo Nacional de Migración se reunirá y determinará la cantidad de inmigrantes que necesita este país. No se ha reunido ni una vez. Nunca. Ahí está, sigue el tráfico, sigue por esa frontera. Entonces lo primero es regularizar la frontera y explicarle al mundo que nosotros tenemos derecho a regularizar esa frontera, pero no hacer el juego
no hacer el teatro de coger los haitianos en la calle y devolverlos para Haití, desvinculándolos de su familia sin saber si de verdad tienen arraigo aquí, si los protege las constituciones que he mencionado. No, cuando usted va a deportar a una persona, hay reglas internacionales que este país ha firmado, hay convenios internacionales que usted tiene que respetar. Usted lo toma y hace un juicio y considera que es ilegal y usted tiene todo el derecho de deportarlo. Porque el ilegal, indudablemente, que el país tiene todo el derecho, naturalmente, al que se encuentra ilegal en este país, a reenviarlo a su país, pero hay que hacerlo respetando las leyes que hemos firmado nosotros, los convenios internacionales y la propia ley de migración, que tiene de manera específica los medios y el procedimiento para deportar a la persona. Entonces hay que cumplir con esas cosas, pero no están diciendo tonterías y mentiras por la radio y por la televisión, engañando al pueblo y el pueblo cayendo en una serie de cosas, muchos diciendo que sí, creyendo que de verdad nos van a unificar con Haití, creyendo que... Entonces el problema es que las relaciones con los países tienen que ser respetuosas y tienen que ser a partir de las leyes. Doctor, le agradecemos sobremanera su comparecencia aquí en Esferas de Poder para hablar con toda la autoridad que le caracteriza sobre los temas de política, tanto a lo interno del PRM como de política internacional, de las relaciones bilaterales entre Haití y la República Dominicana. Esferas de Poder siempre será un canal abierto y esperamos tenerlo nueva vez para seguir ampliando sobre estos temas que son de tanta importancia y valoración por parte de la teleaudiencia. Muchas gracias, muy amable. Gracias a ustedes, amigos televidentes, hemos tenido la comparecencia del ex canciller de la República, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, diputado al Congreso Nacional e historiador, el doctor Hugo Tolentino Div. En breve, Esfera Jurídica, aquí en Esferas de Poder.